Comencemos. El tema que nos ha tocado ahora ver es uno de los últimos temas que tenemos y bueno, ya han avanzado el reconocimiento de los incisivos, caninos, premolares, molares, ¿no es cierto? Entonces ahora lo que nos corresponde es ir al tema de cómo podemos hacer para reconocer los molares dentro de lo que es en el mismo arco, con los opuestos, superior e inferior, y con los homólogos dentro del arco, primero, segundo y tercero. Entonces, ¿qué tenemos que saber para esto? Primero vamos a ver a qué arco pertenece. Vamos a ver que el molar tiene forma cuboidea, ¿no es cierto? Está dentro del grupo de los molares, tienen forma cuboidea. Va a tener 4 caras. 1, 2, 3 y 4. En 2 de esas caras se encuentran 2 cúspides que pueden, como vemos aquí, hay 1, 2 cúspides, otra, 2 cúspides. Estas pueden continuarse si se asoma más de una, ¿ya? Y esta cara lateral tiene estos surcos que son continuación de toda esta cara oclusal. Entonces, estas caras que tienen 2 cúspides y se continúan con el surco se van a llamar caras libres. Ahora, hemos dicho que tiene 4 caras. Estas otras 2 caras son opuestas donde están los surcos. Entonces, se interrumpen antes de llegar a las caras laterales. Aquí se va a formar los rebordes marginales, no va a haber surcos. A estas 2 partes se van a llamar caras proximales. Entonces, tenemos, me disculpa. Entonces, tenemos que en las caras libres, la convergencia va a ser hacia lo que es el cuello. Van a venir las líneas en cuello y además que vamos a ver los surcos en forma vertical. En cambio, en las caras proximales vamos a ver que la convergencia va a ser hacia oclusal, haciendo esta semejanza también hacia oclusal. Y aquí no vamos a tener surcos porque ya sabemos que van a venir los rebordes marginales. Ahora, para determinar a qué arco pertenece, lo más importante es saber los diámetros. Si el diámetro vestíbulo palatino es mayor, sí o sí va a ser superior. En cambio, si el diámetro mesiodistal es mayor que el vestíbulo palatino o vestíbulo lingual, va a ser inferior. Otro punto que podemos tomar en cuenta respecto ahora las cúspides y surcos en las caras libres. Vamos a ver qué hay cuando encontramos 3 cúspides. En este caso, 2 vestibulares, donde se ve el surco, que es continuación de la cara oclusal, y aquí una cúspide palatina grande. Cuando son tricuspidios, sí o sí va a ser de un segundo o tercer molar superior. ¿Por qué? Porque recuerdan que cuando hemos visto los molares superiores, una de las segundas caras es una de las formas que tiene un segundo molar es comprensión, ¿no es cierto? Y que también puede adoptar el tercer molar superior. Cuando hay 5 cúspides, 3 en vestibular y 2 en linguales, hay surcos, 2 vestibulares y una lingual, sí o sí es molar inferior. Aquí está mal, esto es molar inferior. Porque esto, aquí vamos a corregir, este sí o sí es molar inferior porque es característico los 5 surcos de un molar, o las 5 cúspides de un molar inferior. Ahora, cuando hay
4 cúspides vamos a tener 2 variantes. Va a haber los surcos tanto a vestibular como palatino. Puede ser primero, segundo o tercer molar inferior. Aquí hay un problema, ¿no es cierto? Con 4 cúspides puede ser cualquiera de los 3 molares superiores, o si lo vemos de esta forma, cuando hay solo una sola fosa, ya lo vamos a ver más adelante, aquí hay 2 fosas, pero cuando hay una sola fosa, pero también es tetracuspidio, podemos referirnos al segundo o tercer molar inferior. Para saber el número de cúspides y de surcos en las caras libres, tenemos que recordar todo lo que hemos llevado acerca de las alturas cuspides. Por ejemplo, sabemos que las cúspides mesiales son más grandes que las distales. Y a la vez, dentro de las mesiales, la vestibular es más grande. En las vestibulares, la mesial es más grande que la distal. Pero lo que tengo que saber es que las cúspides linguales son más altas que las vestibulares. Entonces, así me voy a referir a un molar inferior. En cambio, en los molares superiores, sabemos que las cúspides mesiales son más altas que las distales, pero vemos que en la parte mesial, que es todo esto, toda la parte mesial, la cúspide más grande va a ser la palatina, pero si vemos toda esta parte que es la distal, vamos a ver que la cúspide más grande va a ser la vestibular. Eso nos va a ayudar un poquito a diferenciar. También tenemos que ver nuestros molares agarrándolos desde la cara proximal. Vamos a ver, por ejemplo, si nos referimos a un molar inferior, entonces, ¿qué vamos a hacer? Que las cúspides de mayor altura se dirigen hacia la misma cara libre. En este lado, esta es la cúspide de mayor altura hacia el lingual. La cúspide de mayor altura hacia el lingual, por lo tanto, va a ser una cara lingual, ¿no es cierto? Entonces, no se ve tanto por mesial y distal mucha discrepancia. En cambio, si hablamos de los molares superiores, vemos que las cúspides se orientan sobre distintas caras libres. Entonces, la cara proximal distal es la más desproporcionada y la cara libre, que reúne igual condiciones, también va a ser la palatina. No se olviden, la cara distal es la más desproporcionada, viéndolo el dientecito de este proximal. Ahora, si también queremos ver nuestro diente a partir de nuestras caras libres, tenemos que considerar si la diferencia de las dimensiones mesiodistales y de la altura no es mucha, además que se encuentran surcos verticales en las caras libres, nos vamos a referir a molares inferiores. Caso contrario, si en mi cara libre yo veo que en vestibular no hay mucha desproporción, ¿ven? Las cúspides están cabalitas, pero sin embargo en palatino sí hay desproporción de las cúspides. Y en vestibular tengo un surco vertical, recto, pero en palatino tengo un surco oblicuo, sí o sí me voy a referir a que es un molar superior. Eso tómenlo en cuenta, por favor. Ahora, respecto a la forma de las cúspides. Si tengo en vestibular cúspides triangulares y en palatino globosas, me estoy refiriendo a un molar superior. Lo que pasa, lo contrario, cuando hablamos de un molar inferior. En la cara lingual vamos a tener, las cúspides que son más triangulares, y en la cara vestibular vamos a tener lo que son nuestras cúspides globosas. Ahí nos referimos a un molar inferior. Las oblicuidades y convexidades de las caras proximales. Cuando tenemos una mayor oblicuidad y es más convexa hacia el palatino, siempre nos vamos a referir a que es superior. Caso contrario, cuando es más oblicuo y convexo en vestibular, nos vamos a referir a que es un molar inferior. Ahora, de acuerdo al número de fosas, nos vamos a referir a las fosas principales.
Cuando tenemos una fosa, tenemos dos casos, el tricuspidio y el tetracuspidio. El tricuspidio, tengo una fosa principal, entonces me voy a referir al segundo o tercer molar superior, porque ya dijimos que el segundo molar superior es una contracción del primer molar superior, que también el tercer molar superior puede adoptar esa forma. En cambio, una fosa, pero ya aquí es tetracuspidio. Entonces, vamos a tener 4 cúspides, 2 vestibulares y 2 linguales. Entonces, nos vamos a referir a molar inferior. Entonces, cuando hay una fosa, pueden ser superiores o inferiores. Cuando nos referimos a 2 fosas, vamos a ver que es tetracuspidio. Aquí hay 1, 2, 3, 4. 4 cúspides y 2 fosas. Entonces, si estamos hablando de 2 fosas, sí o sí nos referimos al primero, segundo y tercer molar superior. Hemos dicho de acá salen estas formas y estas formas para los molares superiores. Cuando hablamos de 3 fosas principales, una aquí, otra acá, solamente nos estamos refiriendo al primer o tercer molar inferior. Entonces, haciendo un pequeño resumen de todo esto, tenemos la conclusión que 2 fosas principales exclusivamente va a ser de superiores. 3 fosas principales va a ser exclusivamente de inferiores. Estamos hablando de las fosas. Y una fosa principal, si es tricuspidio, vamos a referirnos a superior. Y si es tetracuspidio, nos referimos a que es un molar inferior. Ahora vamos a ver solamente a la disposición de los surcos, aquellos surcos principales, aquellos surcos que nos ayudan a separar de las cúspides, ¿ok? Entonces, cuando tenemos 3 surcos, vamos a tener esta forma de T, ¿no es cierto? Que va a tener 2 cúspides vestibulares y una cúspide palatina grande. La parte vertical de este surco siempre va a ir hacia vestibular. Entonces, vamos a ver que va a corresponder al segundo o tercer molar superior. Ya sabes, esta es la contracción y anulación de la cuarta cúspide de un primer molar superior. Cuando tenemos 4 surcos, o ya aquí una forma de cruz, tenemos 1, 2, 3, 4. Tiene forma rectangular. Es tetracuspidio. Va a haber un surco hacia vestibular, otro hacia lingual y 2 hacia las caras proximales. Sí o sí me voy a referir al molar inferior. Aquí ya vemos, ¿no es cierto? Recordamos que aquí hubiera habido una fosa principal y una fosa principal. Ahora, cuando vemos 4 surcos, aquí ya tiene esta forma romboidal, ¿no es cierto? Aquí hay un surco, 2 surcos, 3 surcos, 4 surcos. Aquí formamos un ángulo recto, aquí un ángulo obtuso. Es tetracuspidio. Si es de 4 surcos, romboidal y es tetracuspidio, sí o sí nos referimos al primer molar superior. 5 surcos. Tiene forma romboidal o trapezoidal. ¿A qué se refiere? Esto difiere del anterior, solamente que hay un surco más. Aquí tenemos haciendo un ángulo recto, un ángulo obtuso, y este surco que me divide esta apófisis adamantina. También es tetracuspidio. Entonces, este se va a referir al segundo y tercer molar superior tetracuspidio. Ahora, cuando vemos 7 surcos, ¿a qué nos referimos? Específicamente es al primero o tercer molar inferior. Hay uno en B, 1, 2, 2 surcos principales. De las cabezas de estos surcos se desprenden otros 2 surcos que van hacia vestibular y de la punta de la B, uno que va hacia lingual. Y de acá salen 2 hacia las otras fosas principales. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí no hay donde perderse. 7 surcos,
primero o tercer molar inferior. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar los primeros y segundos molares con los terceros? Los terceros molares son muy parecidos al primero o segundo dentro de su arco y adoptan un tipo particular, pueden adaptar un tipo particular de acuerdo a la adición o pérdida de surcos, fosas, cúspides, pero va a mantener siempre las características de los dientes que lo preceden, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este es un tercer molar, pero tiene más surcos de lo debido. Ese tercer molar podría parecerse al superior, puede parecerse a un segundo molar, puede tener forma trapezoidal, como aquí vemos, ¿no es cierto?, romboidal, pero tiene más microsurcos, pero siempre va a tener esa esencia. Hay algo que es constante en los terceros molares, eso van a tomar nota, es la desaparición de la nitidez de los surcos oclusales. ¿Por qué? Porque existen la presencia de microsurcos, lo cual hace posible que se pierda la forma de la cara oclusal. Otra característica para reconocer molares es a través de las raíces. En los terceros molares generalmente o hay cantidad de raíces fusionadas o raíces dilaceradas. Esa también es una característica común que nos ayuda a diferenciar del tercero, de primero y segundo molar. Ahora vamos a hacer la diferenciación entre primeros y segundos molares superiores. Si vamos a hablar de un primer molar superior, vamos a ver que tiene forma romboidal. ¿Qué tanto mesial como distal tienen la misma dirección? Son divergentes hacia palatino. Se dirigen hacia este lado. Este primer molar es el único diente que posee una cara palatina que va a ser mayor en diámetro que la cara vestibular en sentido horizontal. Eso acuérdense, el primer molar es el único diente que tiene un diámetro mayor en palatino que en vestibular, ¿ya? Ahora, si tengo un segundo molar, que es en forma de contracción o tricuspidio, no va a haber problema. El problema va a ser cuando tenga un segundo molar de tracuspidio. Entonces, lo primero que tengo que tomar en cuenta en un superior es que el primer molar va a ser mucho mayor, de mayor tamaño. Va a tener dos fosas. Aquí una fosa y otra fosa. Va a estar unido por la apófisis adamantina. Además, que puede que presente el tubérculo de Carabelli, ¿ya? Generalmente va a haber una continuidad de un canal en la raíz palatina, que es continuación de este surco, y generalmente las raíces son divergentes. Pocas veces en un primer molar vamos a ver raíces fusionadas. Eso es lo más importante, las raíces que son divergentes y que hay un canal en la cara palatina de la raíz. Entonces, un segundo molar inferior, como vemos acá, es más pequeño que el primer molar. Se parece al otro tetracuspidio, solamente que aquí hay la división de otro surco. Este tiene 5 surcos para de igual manera tener 4 cúspides. Acá sí vamos a encontrar fusión de raíces, generalmente las mesiales, luego las vestibulares, y no vamos a encontrar ningún canal en la cara palatina. Esa es la diferencia, además que no hay presencia del tubérculo Carabelli. El tubérculo Carabelli en los superiores es característico de un primer molar, si es que lo tuviera, que no siempre está en todos los casos. Ahora vamos a ver determinación de los lados. Sabemos que la cúspide distopalatina, esta,
está circunferenciada por un ángulo obtuso que viene de distal y palatino. Entonces vamos a ver que cúspide es la más pequeñita, ¿ya? Entonces la cúspide distopalatina siempre va a ser la más pequeñita. En cambio, si es tricuspidio, vamos a ver que la cúspide de mayor tamaño siempre va a ser la palatina. En vestibular, la más grande va a ser la mesial y la fosa principal se va a encontrar más hacia el reborde marginal distal. ¿Se dan cuenta? Está más a este ladito. Eso respecto a lo que nos ayude a verificar los lados. Ahora, diferencia entre primero y segundo molar inferior. Este es más fácil. Sí o sí, va a tener mucha convergencia distal. ¿Se dan cuenta? Es súper convergente en distal. Aquí es más recto. Aquí hay mucha convergencia, ¿ya? Sí o sí tiene 3 fosas principales. 1, 2, 3 y 7 surcos, como los habíamos señalado hace rato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos vamos a referir que es un primer molar inferior. En cambio, si tiene una forma cuadrangular nuestro molar, una sola fosa, 4 surcos y un surco hacia vestibular, sí o sí es segundo molar inferior. Es fácil esto de distinguir y reconocer. Ahora veremos los lados. Vamos a hablar de un primer molar inferior cuando veamos que tiene 3 cúspides hacia vestibular y 2 cúspides hacia lingual, donde vemos que la cúspide vestibular distal es la menor y coincide con las alturas de las cúspides menores, y las caras proximales tienen mayor oblicuidad. Son más oblicuos, entonces nos referimos a un primer molar inferior. Cuando las cúspides mesiales sabemos, ¿no?, que son más altas que las distales. La cara distal proximal de menor diámetro horizontal que la mesial y las caras libres van a converger siempre hacia el distal. Entonces vamos a ver que estamos hablando de un segundo molar inferior. Y también hay que tomar en cuenta que también por las raíces podemos guiarnos. Tanto para el primero como el segundo molar inferior, vamos a ver que las raíces mesiales siempre van a ser las más grandes. Eso de acuerdo en que si los vemos solamente de las raíces. Creo que este tema es más cortito. Ya cuando hemos visto los molares superiores e inferiores, también ya hemos visto las diferencias. Esto solamente es como un repaso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Hay algo que no se haya entendido que quiere que les aclare? ¿Todo está entendido? Sí, doctora, todo está entendido. Ya, de todas maneras, como les dije, es un repaso de lo que ya se ha ido avanzando con los otros docentes más. Y bueno, espero hayan entendido la clase. Cuídense mucho y que tengan buena tarde. Gracias, doctora, igualmente. Muchas